¿Qué piensa de esto que está pasando? Que es una mierda, pues. Luisa González con respecto a Sergio Peña. Sergio Peña, que primero fue acérrimo detractor de la RC. No se puede olvidar eso. Después pasó a ser detractor de Daniel Noboa y la RC dijo, venga para acá. Porque discúlpeme, Feli, ese también tiene una cosa que tiene la RC que acoge a cualquiera que en algún momento lo criticó. Ahí viene. Pero bueno, digamos que Sergio Peña llega con la Revolución Ciudadana. Y entonces empieza a hablar de que, bueno, hay que votar porque la ley económica urgente, igual se pueden hacer cambios, igual como va a tener la mayoría, pues, ¿para qué entonces yo no voy a apoyar? Bueno, una cosa de esas que tú dices, ya, mijito, ya sácate la piel, ¿no? Ya sácate la piel de corderito o de borrego y que el lobo está ahí. Entonces Luisa dice, aclaro, el voto de Sergio Peña en la Comisión de Desarrollo no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado y peor aún, la decisión tomada dentro de la bancada de la RC del movimiento. Me parece genial porque así funciona el movimiento. Él responde, la oposición debe ser propositiva. Oponerse por oponerse. No, gracias. Parece que este tipo no tiene la menor idea de lo que se está poniendo en esa ley económica urgente. No es oponerse por oponerse, es oponerse por una cuestión de realidad ante todo lo inconstitucional que quieren hacer. Pero bueno, soy un profesional con criterio propio y me debo a mis mandantes que lo puso la RC. Pero bueno, no a la decisión de 2 o 3 personas. Eso pone este señor Sergio. Voy a seguir poniendo otras cosas, pero antes le pregunto, ¿qué piensa de esto que está pasando? Te contesto como te sé contestar profesionalmente. Que es una mierda, pues. Bueno, ahora vamos en serio. A ver, Alondra, la semana pasada hablamos del sistema de justificaciones que tienen los traidores. ¿No es cierto? Esta justificación ontológica construida alrededor de la traición arquetípica de Judas en la Biblia, que dice, pero si Judas no le traicionaba a Jesús, entonces no había la misión salvadora de Jesús. ¡Viva Judas! No. Estas justificaciones ontológicas son las que se esgrimen en toda traición. Voy a poner un ejemplo clásico que yo he escuchado en la psicoterapia de pareja. ¿Pero qué querías que haga? Le dice el marido a la esposa. Si ella vino y se metió desnuda en mi cama. ¿Qué podía hacer? Yo soy hombre, ¿no es cierto? Ese tipo de justificaciones son las que se esgrimen en la traición. Y el señor Peña esgrime dos ahí. La una dice, tiene que haber una oposición propositiva. Bien. Y la otra dice, yo soy un profesional de esto, que hace caso a sus mandantes. A ver, señor Peña. Para ejercer su profesión de abogado, hágalo en el sector privado. Usted no es abogado este rato. Usted es asambleísta electo por más de 4 millones de personas en este Ecuador, que es asambleísta nacional. Yo no sé cómo, también me pregunto como tú, no sé cómo llegó ahí, ¿no? Es como que veas una vaca en un poste. No tienes idea cómo llegó a subirse la vaca al poste, ¿no es cierto? Solo por ser TikToker, creo. Claro. No, pero yo creo que casa adentro la Revolución Ciudadana tiene la obligación de preguntarse cómo así llega esta gente a tener cargos de elección en nuestro movimiento. Digo nuestro, porque yo soy un militante de base, no soy directivo ni nada de esto. Bueno, entonces, él no es abogado y no tiene criterio autónomo. Sus criterios funcionarán para el diálogo interno de la política, hasta llegar a conclusiones. Y ahí tiene que actuar en términos políticos como representante de 4 millones. Él no tiene la votación ni de su familia, Alondra. Que le pregunte a Carlos Rabascal, que le pregunte a Alberto Acosta, que han salido por fuera de la Revolución Ciudadana y han sacado el 0,5%, el 3%. Esta es la realidad de las cosas, señor Peña, por muy tiktoker que sea, si sale él solo no saca ni el voto de su familia. Bueno, entonces esto para desmontar un argumento de este sistema de justificaciones. Y el otro es, entonces, lo de la oposición propositiva. A ver, ¿cómo va a proponer algo la Revolución Ciudadana en una asamblea en donde no le dejan ni siquiera hablar? Dice que no. No, Espéreme, dice que Feli. no. Espéreme, porque yo solo pongo un Póngale. pedacito. Deja Póngale. ver si es
Señores, para ser orgánicos hay que ser democráticos. Para votar en conjunto hay que decidir en conjunto. O sea, no Ya. joda, A ver. Feli. O sea, no moleste, pues. Vamos en orden, Alondra. Primero, lo que él califica de inteligencia es a la sinvergüencería. La Claro, sinvergüencería no es ser inteligente. el Voy a poner, oportunismo. claro, es oportunismo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que vamos a pasar una ley y tenemos 130 votos en la Asamblea para decapitar a los que usan barba? Y un barbón, como yo, dice, no pueden pasar esa ley. Pero como hay 130 votos, votemos nomás, pues. Ya no puedo evitar, claro. Esta es la posición de un canalla que no tiene vergüenza de su canallada. O no, Feli, a Claro. ver, si ya va a haber los votos, ¿qué podemos hacer? Proponer. Entonces, él propone que no se decapite a los de las barbas largas, sino a los de las barbas cortas. Muy bien, Claro. porque Muy entonces bien, caemos bravo. en el que estamos a favor de la delincuencia. ¿Qué clase de políticos están ahí? ¿Qué clase de gente está ahí? Y se permite este atrevido, porque es un atrevido, ¿no? A calificar de tonto al que piense diferente, porque dice que la inteligencia es actuar como está actuando. No, eso se llama zapada. Y la zapada debe dar vergüenza, debe causar vergüenza. ¿No? Es un desvergonzado, es un sapo desvergonzado. Y Feli, Y quiere convencernos sí. de que la inteligencia es otra cosa, de que actuar como canalla. Oye, y el discurso ese no es de la Revolución Ciudadana. Ese es el discurso de ADN. Decir que no se nos ha dado la palabra en la comisión, omitir es mentir. Y no caigo en eso tampoco. ¿Cómo puede decir que no se les ha dado la palabra? Perdón. Es que como él sí habla, porque incluso ADN lo mocionó para que estuviera en una comisión, como él sí habla, entonces es mentira que los demás digan que no los dejan hablar. O ¿Qué sea, clase de porque oportunismo? él tiene el beneficio de los traidores, Claro. ¿no? Y le dejan hablar en la comisión. Él niega que el bloque no pueda hablar, nadie, ninguno de los 66 asambleístas pueda hablar en el pleno. Entonces, mira, este es el sistema de justificaciones de los traidores. Andrés Arauz respondió, ¿no? Le puso acá, la oposición debe ser propositiva, pero lo que estás haciendo es atacar públicamente a tus propios compañeros de bancada, porque resulta, Feli, y ojo, le estoy dedicando mucho tiempo a esto, seguro que tú me dirás, ¿para qué le dedicas? Porque a mí sí me... Ay, yo Es sí quiero importante. hablar de estos temas, es Tupac, es importante. importante. Claro, y parece, el Daniel Sancán le había sacado unos tweets en donde él retuitea, donde están hablando mal, los troles están hablando mal de otras asambleístas y compañeras de la bancada, y él lo retuitea. Dice, al aceptar la candidatura te sometes automáticamente al código de ética del movimiento. Podemos discrepar y fuerte, y lo hacemos, pero en los espacios internos que tenemos para aquello. Las grandes transformaciones no las hace una sola persona, las hacen equipos que se preparan, planifican y trabajan juntos. Las grandes transformaciones las hacen pueblos enteros. Se puede disentir, se puede ser crítico, se puede ser visionario y también se puede trabajar en equipo. Se debe trabajar en equipo, porque esto no es una cuestión de que el Machi diciéndole a Aquiles que por qué contrataste a Ramiro García. Esto es, si hay un equipo y la bancada dice no podemos votar con una ley que lo que va a hacer es perseguirnos a nosotros, perseguir a la gente pobre y no solucionar absolutamente nada, el tipo viene a darles clases de moral diciendo que hay que gobernar y hay que dar gobernabilidad. Ya eso ya pasó, ya no estamos para esto. Pero le sacan en cara todas estas cuestiones. Y por último, para que usted continúe, Feli, ¿por qué a mí me gusta hablar de estos temas? Y yo sí quiero hablarlo, porque como él, como Marcela, Holguín, como los otros y otras, yo considero que siempre estamos culpando a la RC de traer a esta gente. Y al final tienen un poco de responsabilidad. Caramba, no puedes traer a una persona que siempre te ha odiado y que de repente cambió de bando, porque no tienen una convicción. Hay mucha gente con mucha convicción y hay que depurar la forma en que la gente entra a la RC y a cualquier otro partido. No podemos convertirnos ahora en un ADN más. O sea, que nada más compra gente. Primero, en ese lugar. Pero la gran responsabilidad de que todo esto también pase es de los traidores, pues. Seguimos Claro. culpando a la RC, que la RC, que la RC, que la RC. Pero, señores, el que traiciona está podrido por dentro. Ellos son los responsables, ellos tienen responsabilidad y que tienen que asumir también esa responsabilidad, Feli. Claro, es que en este sistema de justificaciones de los traidores, la justificación más fácil y más manida es la culpa es de Correa, la culpa es de RC.
Porque se atreve a decir este atrevido, ¿no? Aunque sea redundante, pero vale la pena, se atreve este atrevido a decir que de la Revolución Ciudadana deberían salir los quemados. ¿A quién se refiere el mangajo este? ¿Dijo los quemados? ¿En serio Sí, dijo sí, eso? sí, señora. Dijo, deben salir los quemados. Yo le oí con mucha atención todo lo que dijo en sus TikToks, ¿no? Deben salir los quemados, que son los que le hacen daño a la Revolución Ciudadana. Oye, so pedazo de burro. Tú no eres de la Revolución Ciudadana. O sea, Tú deben estás... salir los que sí tienen convicción. O Claro, sea, él, o sea, me imagino que se refiere a claro, la claro. Paola O Cabezas, sea, a los otros, ¿no? él quiere componer a la Revolución Ciudadana, el traidor quiere componer a la Revolución, Ay, Dios. ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la culpa es de ellos. No, la culpa es tuya por sinvergüenza, pues. No, pero bueno. ¿Pero qué debería hacer Luisa Ay, González? ¿Lo ay, deja ay, o no? Hay gente no, pidiéndole que lo deben saque. votarle rápido, deben votarle rápido y lo más rápido mejor. Es mejor tener una minoría de 65 que una de 66 con un traidor adentro, ¿no es cierto? Es igual, 65 o 66. Bueno, hace dos cosas terribles, Alondra. Terribles. La primera, dice que él en su oposición propositiva, ¿no? Planteó 4 reformas al proyecto de ley. 4. Que 3 le aceptaron de maravilla. Ya le vamos a analizar las 3 que le aceptaron de maravilla y por eso él ahora es un defensor de la ley que ahora creo que se llama de solidaridad o alguna pendejada así. No. Pero la cuarta reforma dice, no me dieron paso y se mandó la consulta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y a la tarde el Comando Conjunto respondió que no tenía ningún problema y que pase nomás la reforma. Lo dice él en uno de sus TikToks. Como me estás oyendo. A ver, para entender. Él hace unas reformas. Él plantea 4 reformas a 4 artículos. Ya, y eso se lo envían a Las las Fuerzas Armadas. Las 3 aprueban la comisión y las acogen. Okay. Pero la cuarta envían al Comando Conjunto, lo dice él, no lo digo yo, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para consultarle. ¿Perdón? Y a la tarde, el Comando Conjunto le responde que sí, que pongan nomás. Pero, a ver, Feli, estamos hablando del legislativo, el primer poder del Estado. ¿Qué hace consultándole a las Fuerzas Armadas? Pero te estoy diciendo, esto es lo que me parece terrible. O sea, aquí hay un cuerpo legislativo en donde el bobo este no sabe que está, ¿no? Y dice que es un gran abogado, ¿no? Digo yo, ¿no? No sabe que está en el cuerpo legislativo y que hay un solo colegislador en el Ecuador que es el que ejerza la presidencia de la República. Y el que ejerce la presidencia de la República tiene derecho a veto por un procedimiento legal. Pero acá resulta que para la comisión esta, el veto lo tienen las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bienvenida dictadura militar, pues entonces estamos ahora, pero pues nos gobiernan los militares. Un veto entregado por estos mangajos de esta comisión. Ay, Dios santo. Esto lo dice él en uno de los TikToks, cuando se alegra de la maravilla de las 4 reformas que ha logrado. Con el beneplácito y el apoyo y la bendición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que hacer en la legislación. Son un cuerpo obediente, no son deliberantes y no son legisladores. Esto es peor que todo lo demás. Porque consolida una dictadura de facto, así las dictaduras sean de facto. Exacto. De hecho, hay una situación dictatorial ejercida, según dice este señor, por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo no lo creo. Ay, Dios mío. Yo no había visto todo el TikTok. De hecho, este video ni siquiera lo vi completo. Me fastidia. Y el trabajo de hoy son varios, son 2 o 3. ¿Cómo es posible? Y que lo diga así nomás. Así nomás, porque además es tonto, pues. Además es ignorante, pues. ¿No? Para justificar su horror, afirma esta barbaridad. He hablado
de él porque no me quiero meter con nadie, porque después dicen que cierro las puertas, que no sé qué. Yo no había hablado de él porque dije, no, de ley que no. Yo no le hice caso a Mónica Luzárraga cuando ella en mi programa habló de él. No, le dije, seguro que exagera la Moni. Y ella me mandaba sus TikToks y ella lo veía. Y ayer cuando veo algunas cosas que se lo menciono, ella me dice, te lo dije, no estaba equivocada. Y ahí es donde yo digo, bueno, ni modo, sí, hay que sí dedicarle un poco de tiempo. ¿Y sabes qué? Yo le estoy dedicando tiempo, no porque sea la RCE o porque sea otra traición, le estoy dedicando tiempo porque va a votar a favor de una ley económica urgente o de solidaridad o lo que carajo quieran ponerle, que va a perseguir a las personas, a los detractores, a los pensantes, a los intelectuales, a la gente pobre y que no va a resolver absolutamente Y nada. que va Porque a los grupos justificar criminales... el Así es. asesinato. Y los grupos criminales van a seguir teniendo su espacio, su dinero, sus cuentas bancarias y sus bancos para lavar el dinero. Y es la población la que va a estar. Entonces, no es que, ay, igual tienen los votos, ¿por qué me voy a negar? No, es por convicción, pana. Es por creencia, por ideología, por respeto, vaya, por ética, precisamente al pueblo que te eligió. Y eso es lo que a mí me molesta. Me da igual, ahora detestas la RC después que llegaste, está bien, eso dice mucho de ti, allá tú con tu psicólogo. Pero lo que me molesta es que estés diciendo que no, ¿para qué vas a pelear? Entonces yo le tengo que dar este consejo a la gente, pues, ¿para qué van a seguir viviendo? Si total, van a poner bombas, si total, van a matar niños, ¿para qué? Entonces, no, señores, no se trata de eso, porque sí vale la pena seguir peleando y ser resistencia. Y ese es el último mensaje que le pido, Feli. Al final la resistencia sí cuenta y mucho. La resistencia no es tolerancia, no es soportar, no es aguantar, no es consentir, es decir, ya este es mi destino y voy a resistir con toda mi fuerza. No, la resistencia es decir no a la traición, es decir, no a la injusticia, es parar en seco a quien quiere marearme la perdiz y quitarme fuerza. La bancada ciudadana, firmeza ante la traición. Con firmeza y un inquebrantable sentido de responsabilidad política, el movimiento Revolución Ciudadana y la bancada ciudadana informa al país la expulsión inmediata del asambleísta Sergio Peña de nuestras filas. La ética, la coherencia y el compromiso con los principios que defendemos son innegociables e inviolables. No toleraremos la traición. Sergio Peña llegó a la Asamblea Nacional gracias al voto de miles de ecuatorianos que confiaron en su palabra creyendo que representaba un proyecto progresista, humanista y transformador. Sin embargo, ha quedado demostrado que su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino sus intereses personales. Este es un episodio de oportunismo y deslealtad. Hoy, por respeto a nuestras bases, por lealtad al proyecto político que representamos y por responsabilidad política ineludible, tomamos la decisión. La Revolución Ciudadana se mantiene firme, con la frente en alto y en proceso de depuración de aquellos que intenten desestabilizar nuestro movimiento. Así que lo expulsan a Sergio Peña. Algo que hay que felicitar, pero ojo, probablemente esta haya sido toda la estrategia del gobierno para entonces Sergio Peña salir a victimizarse en su TikTok y decir, es que claro, es que como ellos son una secta, a mí me expulsan, entonces yo tengo que irme con ADN. Ojo con esto porque se va a victimizar y hay casos en los que supuestamente él está involucrado, casitos por ahí, si saben a qué me refiero, pero está involucrado, hay intereses personales y probablemente ahora lo que haga es victimizarse. Pero es una decisión correcta que ha tomado la bancada. Tiene que expulsar a la gente que no sirve. Totalmente correcta. Yo lo que sé es que los traidores van al basurero de la historia. Unos más tarde, otros más pronto, pero todos terminan allí. Y hay una justicia poética en la historia que finalmente hace que su lado canalla aparezca. Yo creo que hay que volver a recuperar la vergüenza en el Ecuador. Esas cosas no deben dar sino vergüenza. Vergüenza. Hasta a los enemigos. No. A mí, el enemigo de mi enemigo no es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es enemigo de mi enemigo, no es mi amigo. Yo no puedo aliarme con él, porque después va a hacerme pedazos. Yo tengo que lean de nuevo a Sun Tzu, lean a los estrategas de la guerra, ¿no? Lean para que vean que hay una ética hasta en la guerra, ¿no? Mucho más en la política. Así mismo es.